Conversamos con el filósofo Fernando Buenabad sobre la situación de los gobiernos progresistas a la luz de las recientes coyunturas y el avance de la derecha o las derechas en la región. Derechas que no son las mismas, por lo menos en el discurso, que las conocidas también en el siglo anterior. Aprendieron marketing. Entramos en materia. Profesor Buenabad, como siempre, es un gusto saludarlo. Inquietan los movimientos que se verifican en la región, una región en franca disputa. Empecemos con Brasil, profesor. Y bueno, la cantada destitución de la presidenta Rousseff. 54 millones la eligieron, 61 senadores la sacaron. Y hay quienes se resisten a calificar lo sucedido como un golpe de Estado. Pero yo me pregunto, ¿no es un golpe, profesor, desestimar la voluntad popular empleando artilugios jurídicos? Sí, es un golpe todo aquello que no respeta la voluntad democrática de los pueblos, todo aquello que, inventando cualquier mascarada, se superpone a lo que un pueblo decidió y que decidió recientemente, por cierto, ¿no? Desde el primer día que la presidenta Rousseff asumió, comenzó una descarga de agresiones con franco sentido golpista. Dicen algunos destituyente. Le llamen como le llamen, la realidad es que un grupo asociado con el imperio decide utilizar las propias estructuras de las instituciones democráticas para traicionar a la democracia. Y esto es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en algunos países en nuestra región. Esta es la novedad con que nos hemos tenido que desayunar en esta época en la que los pueblos comenzaron a fortalecer sus democracias, a fortalecer su soberanía y su independencia. Hemos tenido que ver el espectáculo terrible y desvergonzado de una burguesía que usa las instituciones de la democracia para traicionar a la propia democracia, ¿no? Y lo cierto es que si hablamos de Brasil, encuestas lo siguen confirmando. En el evento de que hubiera elecciones el día de mañana y Luis Ignacio Lula da Silva se presentara como candidato, ganaría la presidencia. Y bueno, eso muestra el apoyo, ¿no? Ese apoyo popular con el que sigue contando el Partido de los Trabajadores, más allá de todo. ¿Usted cree, profesor, que una vez desplazada Dilma Rousseff del escenario político, los cañones apunten ahora hacia el liderazgo de Lula? Sí, sin duda. Ellos están ahora descargando la oligarquía brasileña aliada con el imperio yanqui, porque no podemos perder de vista que esta operación tiene una matriz en los intereses imperiales que están actuando en toda la región bajo un mismo comando, bajo un mismo proyecto. Entonces es importante que nosotros no perdamos de vista este componente de este golpe de Estado. Y claro que se trata de criminalizar a los líderes sociales, y claro que se trata del linchamiento mediático más desvergonzado. Son capaces de levantar las mentiras más aberrantes, las mentiras más insostenibles, las mentiras más alevosas, por decirlo de una manera medianamente cuidadosa, y lo hacen y lo están haciendo ahora mismo con Cristina Fernández en Argentina, y lo hacen y lo han estado haciendo siempre con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Rafael Correa, con Evo Morales. Es decir, no hay límite para la mentira y para la operación de desprestigio y de calumnia. De lo que se trata es justamente de ensuciar a los líderes, de entorpecer el avance de su maduración política incluso, y sacarlos de la consigna y de la tarea política que los pueblos les han dado a estos líderes. Sí, claro que le tienen un miedo terrible a Lula y por supuesto también a Dilma. Hoy mismo Dilma es una líder ya no solamente del Brasil, es una líder a nivel mundial que está siendo abrazada y seguida por los movimientos populares, ¿no? La expresidenta Cristina Fernández hablaba hace poco en una entrevista de la existencia de un trío destituyente basado en lo judicial, en lo comunicacional y en lo financiero. Los nuevos poderes, ha dicho, no electos con capacidad para hacer ganar y perder elecciones. ¿Cuáles son las causas, a su criterio, profesor, que han propiciado este clima destituyente? ¿Coincide con la presidenta? Sí, en muchos sentidos. Habría que definir dos cosas
preliminares. La crisis, necesitamos ser cuidadosos con el concepto de crisis. Tampoco me voy a expedir demasiado en filosofía del asunto, pero está bien tener crisis en algunos momentos. La crisis también es un acicate fuerte para poder salir adelante. Las izquierdas en América Latina, todas han atravesado en muchas distintas crisis internas y muchas crisis provocadas desde fuera, y me parece que hoy esas crisis están dejando un saldo importante para revisar a esta hora dentro de las izquierdas y tratar de poner atención a un faltante serio que es el problema de la unidad de las izquierdas. Es un tema central, crucial, atraviesa, me parece, todas las escalas y en todo caso es un tema para discutir con más profundidad en otro momento. Del otro lado, también es cierto que los gobiernos y unos sectores de esas izquierdas que los han apoyado han dejado huecos y han dejado vacíos que la derecha supo llenar para producir fracturas internas. Es perfectamente visible en cuántos campos. Yo me referiré específicamente al comunicacional, de los que menciona Cristina Fernández, porque bueno, es el que más me he dedicado a estudiar y del que puedo decir algunas cosas. Pero está claro que el gobierno de Cristina Fernández, por ejemplo, para hablar de, y si quiere usted, hasta de su último, el periodo segundo gobierno, los logros extraordinarios que desarrolló en materia de comunicación este país, la Argentina, yo no sé si se pueden parangonar con toda la historia del país en todos sus tiempos. Ni siquiera en el mejor momento de Perón, del mejor Perón, se vio una voluntad tan importante de desarrollar un nuevo músculo audiovisual, una nueva potencia comunicacional para la Argentina, yendo a los rincones más lejanos a estimular y incentivar el desarrollo de plataformas de producción y comunicación, por ejemplo. Sin embargo, nunca se supo hacer información sobre esos logros. Nunca se supo decir que hubo grandes, importantes conquistas, por ejemplo, en materia de comunicación, y nunca se supo decir, tampoco me parece comunicacionalmente como debe decirse, los logros que hubo en materia de la ley de medios de Argentina, los logros que hubo con los distintos medios que empezaron a recibir sus licencias, sus aportes, etc. De modo que grandes conquistas invisibilizadas por una incapacidad comunicacional del propio Estado que las genera. Esta contradicción, si usted me permite, podría aplicarla a otros muchos ejemplos en la región incluso, ¿no? Teniendo, como se han tenido, avances fantásticos en áreas como la ciencia y tecnología de la Argentina. Verdaderamente no ha habido, me parece, nunca un avance como eso, y tiene razón la presidenta Cristina Fernández. Le han golpeado mediáticamente en una zona en la que ellos mismos dejaron muchos vacíos. Creo que eso debe estar hoy sometido a una rigurosa autocrítica científica, a una autocrítica no puramente confesional, no de confesionario, sino una autocrítica proactiva que permita convertir esto en un proyecto de acción en el corto plazo, ¿no? ¿Ha faltado más autocrítica para reinventar el discurso? ¿No se han quedado estos procesos en la nostalgia del pasado, en la década ganada? Esa mirada persistente, ¿no?, por el retrovisor, que ha descuidado quizá a esa nueva clase media que comienza ya a pagar las costas del ascenso de los que quedaron más rezagados. Un grupo social que ha nacido, al parecer, no sé qué opine, más como un consumidor que como un ciudadano empoderado y consciente, profesor. Sí, no cabe duda que la batalla de las ideas todavía está en un ámbito bastante, digamos, incipiente, ¿no? Yo creo que no hemos logrado pasar del concepto de consumidor burgués al del sujeto que tiene capacidad de compra y decide políticamente qué adquiere, ¿no? Todo lo que uno compra es una decisión política también. Todo lo que uno habitualmente consume es digamos, el diseño de una forma de ser y de una forma de actuar en la vida, y esto tiene un carácter estricto y fundamentalmente político. Mire usted, una de las mercancías más caras de la clase trabajadora, por la que más pagan los trabajadores mensualmente con su salario, es la vivienda. Al pago, para poder meter la vida en algún lugar, bajo un techo para protegerse, los trabajadores gastan fortunas mensualmente, fortunas, más allá de la mitad del salario generalmente. Hay una mafia enquistada en todos los rincones de todo el continente, mafia inmobiliaria, mafia de los bienes raíces,
que ya tiene secuestrados, ¿no? Así directamente los salarios de los trabajadores por más de la mitad de sus ingresos mensualmente. Cuando un país se decide a quebrar esa noción de la casa como una mercancía, cuando se decide a actuar a fondo en una decisión que implica no solamente la construcción de 3 millones de casas como lo ha hecho Venezuela, sino además proveer hospitales, escuelas, oficinas, espacios públicos, es decir, el conjunto de las otras estructuras de la construcción que se necesitan para el hábitat profesional, para el hábitat comercial, etcétera. Cuando un gobierno se decide a eso y no hace de esto una estrategia de transformación cultural, queda a medias del camino y entonces se puede ver victimado por sus propios logros. Este es un razonamiento que me parece crucial. Hemos visto en Venezuela, yo lo he visto, casos en los que una persona ejerciendo su derecho pleno de recibir su vivienda, como todo ser humano debería hacerlo, no ha sido capaz de comprender que está ejerciendo ese derecho gracias a que un proyecto político se lo está habilitando. Esto no se convirtió todavía en una corriente de cultura, no se convirtió en una actitud de pensamiento crítico, de pensamiento revolucionario, de pensamiento transformador que diga, ahora que yo puedo ejercer este derecho a la vivienda, rompiéndole la columna vertebral a la lógica de la mercancía de la vivienda, ahora debería lograr que todos los demás puedan ejercer ese mismo derecho. Eso no ha ocurrido y es una falencia en la que creo que venimos con retraso y puede, repito, ser muy costoso para la propia revolución que sea victimada con sus propias conquistas, ¿no? Y bueno, son falencias en las que sí se detuvo la llamada nueva derecha, ¿no? La nueva derecha latinoamericana del siglo XXI que lleva años prestando atención precisamente a cómo hablarle a esta nueva clase media, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esto, profesor? Eh, eh, no quisiera correr el peligro de estar ahora responsabilizando a las víctimas de las cosas que ocurren. También las personas están sometidas a muchas presiones y a veces a muchos chantajes en los que se cae por la mentira, por el engaño, por la operación de guerra psicológica, por un montón de factores. Yo responsabilizo a los políticos que tienen cargos y que tienen que tomar decisiones sobre los episodios concretos, en la medida en que es una responsabilidad histórica, política, está en juego el futuro en cada cosa que se hace, pero también en cada cosa que no se hace. Dicen viejos adagios de la política, todo aquel lugar que dejes vacío te lo va a llenar alguien. Alguien vendrá a ganarte el espacio. Hay una disputa milímetro a milímetro. Se lucha por las ideas, se lucha por los conceptos, se lucha por las emociones, se lucha por las sensaciones. Eso explica por qué la industria de la publicidad en el planeta es la segunda más importante industria después de la industria de la guerra. Eso explica por qué las sensaciones, digamos, las estructuras psicológicas, los miedos de las personas son usados como materia mercantil. De modo que si nosotros no somos claros y atentos a cada uno de estos perfiles de la problemática social, que tiene que ver con lo muy objetivo, pero también con lo muy subjetivo, si no somos atentos y no trabajamos en el fondo de las conciencias, estamos, repito, corriendo un gran peligro. Mire, el presidente Chávez era clarísimo en eso, lo recuerdo siempre porque para mí fue una gran lección. Contaba él, leyendo los Miserables de Víctor Hugo, decía esa escena de alguien que estaba falleciendo y le decía, mira, en la Revolución Francesa, ¿no? Mira, cambiamos todo, cambiamos las estructuras, cambiamos los puestos, cambiamos los cargos, cambiamos todo, pero no cambiamos las ideas, entonces no cambiamos nada, ¿no? Este es un núcleo duro para nosotros, ¿no? Y bueno, mientras tanto, la derecha con sus medios se empeña en redactar epitafios sobre las crisis de los gobiernos progresistas. Se habla entonces con ligereza de un fin de ciclo, ¿no? Como si se tratara de un proceso natural. ¿Se puede llegar a esta conclusión, profesor? ¿O habría que moderar un poco la rigidez de este diagnóstico? Sí, yo soy cuidadoso con eso de fin de ciclo. Vuelvo a decir, si a mí me dicen un grupo de académicos o intelectuales de izquierda o de derecha, ¿no? Que hay un fin de ciclo, pero yo en la calle veo ahora mismo, una manifestación poderosísima protestando contra la iniciativa de golpe de Estado en Venezuela, hoy, en Venezuela, que está movilizándose la derecha con el tufo de este golpista, con el apoyo de del imperio, etcétera.
A mí no me cierran las cuentas cuando veo eso, que los pueblos no se comporten al tiempo y de la manera que uno quiere, no quiere decir necesariamente que haya dado por cerrados capítulos, que creo que, por cierto, no pueden cerrarse. Para cerrar un ciclo así, habría que exterminar a la población, y eso a mí me parece eh, que no es así. No podemos trasladarle nuestros tropiezos políticos al ciclo entero, ¿no? No podemos justificar el tropiezo de una decisión política errónea y no podemos decir por eso que entonces es un ciclo el que se cierra. A mí me parece que hay una exageración, que hay un error de ponderación, porque ahí están los pueblos haciendo, bueno, y experiencias inéditas. Le llamo la atención a un caso extremo. En México, ahora mismo, que se supondría que no hay ciclo de ninguna especie, que no lo ha habido, que tenemos el país secuestrado por un modelo de gobierno absolutamente servil, por una diplomacia de servilismo absoluto. Ahí, como nunca, estamos viendo el levantamiento de unas fuerzas populares que están dando una batalla heroica, ¿no? Heroica. Eso no es inspiración para que en otros países donde ha habido ciclos progresistas, etcétera, se alimente el análisis con otras coordenadas que no sean tan apocalípticas o tan cancelatorias. Se denuncia una estrategia imperial para reconquistar América Latina y el Caribe, pero dentro de esta estrategia, y a diferencia del siglo anterior donde se empleaban balas, donde se usaban tanques, hoy las armas que se usan son de otro tipo, diría que mucho más sofisticadas y efectivas. ¿Cuáles son esas armas, profesor? ¿Y de qué manera hacerle frente? Bueno, por un lado, una de las armas ha sido la que ya dijimos, la que se han infiltrado los golpistas a través de las instituciones del Estado democrático, que se infiltran y que transitan por adentro de las venas abiertas de la democracia para infectarlas por adentro con expresiones antidemocráticas. Esta es una de las nuevas estrategias. Él se comporta como un parásito, ¿no? Que se mete al cuerpo de una persona y le va carcomiendo hasta que la mata, ¿no? Bueno, este es el comportamiento que tienen estas derechas que vieron la manera de infiltrarse, aprovechándose de faltantes, de errores y de vacíos, y también de una maquinaria mediática que como nunca se aceitó y está trabajando. Yo hablo de un plan cóndor mediático también, hablo incluso de un plan buitre, porque Paul Singer, dueño como es y copropietario de cadenas mediáticas en todo el mundo, está operando directamente en Argentina ahora mismo, con sus intereses salvaguardados, porque ya fueron a pagarle los fondos buitres, pero ahora quieren ir por mucho más. Y entonces van por más, como por ejemplo, por toda la estructura mediática y el desarrollo. En este país se desarrolló televisión digital abierta en la Argentina para el proyecto del apagón analógico e ir hacia la televisión digital. Hay infraestructuras, hay satélites, hay toda una, digamos, generación de nuevos técnicos y profesionales de la comunicación que se lo están entregando así en un paquete con celofán y con moño a estas inversiones transnacionales. Repito, estas herramientas, como la herramienta de la infiltración dentro de la propia estructura de las instituciones democráticas, estamos hablando siempre de la democracia burguesa, ¿no? Todavía acá no se ha tocado esa estructura que merece un gran debate profundo. Pero también están infiltradas las instituciones de la justicia. Sabemos que hay alineados en torno a la derecha viejos vicios de estructuras jurídico-políticas, o básicamente judiciales, que repiten y obedecen a los intereses oligárquicos más rancios. Los propios jueces, habría que ver a muchos de ellos estructuras mentales que provienen de concepciones autoritarias, algunas de ellas de un nacionalismo fascista, claramente declarados de manera desembosada o subterránea. Repito, un caldo ideológico que inclina a la justicia hacia el beneficio de las oligarquías, y eso ahora se ha desembosado y se ha vuelto al punto que la propia presidenta Cristina Fernández hoy le llama el partido judicial, porque hoy se comportan como un partido político que lo primero que hacen es no acudir a las urnas, ¿no? No son elegidos democráticamente en ningún lado, pero sí impactan a la democracia toda con sus decisiones de clase, con sus intereses de sector, con sus intereses oligarcas. Esa es otra herramienta de las, digamos, nuevas que se están usando, ¿no? Y una más que me parece a mí necesario señalar, porque
dentro del aparato mediático, las alianzas de bloques, de la mano del Grupo Prisa de España, por ejemplo, de Televisa de México, de O Globo de Brasil, del Mercurio de Chile, del Clarín de Argentina, etcétera, se van conformando mecanismos de subordinación de otros planos de la comunicación, que son páginas web, revistas, impresos, en fin, digamos, del conjunto completo de los medios que se alinean con los monopolios mediáticos, se logra un resultado que es de carácter ideológico muy concreto. Uno, impedir que se pueda reconocer la comunicación más allá de la propiedad de medios de comunicación, es decir, como si todo el problema de la comunicación fueran los medios, y suponer que la libertad de la expresión les pertenece nada más a los medios y no a los sectores sociales. Y esto a mí me parece que es una nueva forma de silenciar a la gente. Si al final de cuentas el problema de la libertad de expresión es un problema de las empresas, yo me quedo afuera porque yo no tengo derecho a participar en eso. Creo que este es un fenómeno y problema ideológico muy profundo, ¿no? El informe McBride, profesor, hablemos de eso. ¿Cuánta vigencia tiene contemplando la realidad de la comunicación en América Latina? En el informe McBride, quizá una de las más sugerentes y más exigentes propuestas y más preocupadas propuestas del informe radica en advertir que en la medida en que se acelera el proceso de monopolización de medios de comunicación, en esa medida se convierte esto en una amenaza contra la humanidad. Esta es la envergadura que le da el informe McBride a los monopolios mediáticos. Este es un punto en el que hacen referencia los especialistas consultados en aquella época, y eso es de una vigencia extraordinaria hoy por hoy. En el informe McBride, además, se nos pide, el informe trasciende incluso su vocación puramente diagnóstica para convertirse en una plataforma de líneas de trabajo y de líneas de desarrollo. El informe dice, entre otras cosas, que nuestra generación está obligada a generar, valga la expresión, a generar una gran corriente de pensamiento crítico, de crítica de la cultura, para ser más precisos. Se da cuenta el informe McBride que las grandes corporaciones no solamente están interesadas en adueñarse de los medios para acelerar sus negocios o para tener control de la prensa, sino que concretamente lo que quieren es adueñarse de la conciencia de los pueblos. Lo ve el informe, lo ven los especialistas del año 80 y lo anotan como una tarea generacional indispensable. Repito, producir una gran corriente de pensamiento crítico, de crítica de la cultura, frente al discurso de los monopolios mediáticos. Como el informe McBride se publicó en el año 80 y su idea originaria, su idea mentora provino en el año 73 de una reunión de los países no alineados, ya en la primera reunión que se solicitó la redacción de un informe mundial sobre la comunicación, se había pedido también que no se despegara el análisis de la problemática comunicacional del análisis de la problemática económica. Por eso en los países no alineados se dijo, vamos por un nuevo orden económico mundial para tener un nuevo orden mundial de la comunicación y de la información. Esta, mancuerna, esta doble relación entre comunicación y economía sigue hoy siendo tan vigente y tan importante que, en algunos lugares nos hemos visto incluso impelidos a abrir espacios justamente de investigación y de trabajo dedicados específicamente a McBride y al informe McBride, como en la Universidad de Lanús, donde hemos abierto un centro para la información y la comunicación que lleva el nombre de también tan desconocido, ¿no?, militante y luchador por los derechos humanos, Sean McBride, que dedicó la vida entera a la lucha por los derechos humanos y que al producir el informe McBride nos aportó, junto con todos los expertos que participaron para aquel entonces, un documento de debate, de análisis, de consulta, pero también un documento de sincronía, porque buena parte de las cosas que dice el informe McBride parecería que son cosas del pasado,
porque está firmado en el año 80, pero es la problemática del futuro inmediato, sin duda, ¿no? Profesor Buen Abad, como siempre, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Mil gracias por la oportunidad, un abrazo grande y cuando sea necesario y posible y útil, cuente conmigo, ¿no? Así será, le vamos a tomar la palabra. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Hasta siempre, gracias.